Para los que no pudieron estar en la clase pasada, empezaremos con un pequeño repaso de lo que se dio en la clase pasada y después continuaremos con el tema. Eh, bueno, entonces, la clase pasada esencialmente vimos que el hombre se ha creado a la imagen y la semejanza de Dios implica que el hombre está en una relación pactual con Dios, ¿no? De acuerdo a la evidencia histórica que tenemos de cómo se utilizan esos términos en esta época. Más que algo meramente ontológico o esencial a la naturaleza del hombre, la imagen y semejanza es algo especial que Dios concede a una criatura para que ejerza su gobierno, ¿no? Lo que podríamos llamar su reino, sobre la creación material, ¿no? Entonces vimos, basado en evidencia histórica de Egipto y evidencia interna de la Biblia y de el antiguo Medio Oriente, que estos términos se utilizaban sobre todo para reyes y reflejaban ese tipo de relación, ¿no? Un rey tenía una relación vertical con su Dios, era el representante de Dios y una imagen eh, horizontal y una relación horizontal con la creación en cuanto él era el gobernante de ese Dios, ¿no? De la misma forma, la Biblia empieza diciéndonos que todo hombre, sí, todo hombre es creado bajo una relación pactal en Adán como hijo de Dios en cuanto a hijo pactal, ¿no? No hijo en el sentido de adopción o algo así, sino un hijo pactal que tiene que reflejar el gobierno de Dios mediante el oficio del sacerdocio, ¿no? O el sacerdote. Dote. Y una relación también como siervo rey y el oficio es el mismo, ¿no? Un rey. Entonces, eso fue lo que vimos esencialmente y cómo esto forma lo que pues, se titula como el pacto de creación. Y es el primer pacto que Dios tiene con el ser humano, con la humanidad. Y básicamente este pacto nos muestra que todo hombre fue y es creado bajo estos criterios, ¿no? Bajo esta relación pactal, específicamente Adán, porque es el único hombre que habita la tierra en ese entonces. Y que eso hace que Adán no era simplemente un ser ingenuo e ignorante de la realidad, sino que él conocía perfectamente quién era Dios, quién era él y cuál era su propósito y bajo qué criterio él debía gobernar, ¿no? Él no tenía que adivinar, él no tenía que ponerse a investigar científicamente cómo funcionaba todo, qué tenía que hacer, cómo y por qué, pero sino al contrario, ¿no? Todo lo opuesto. Él estaba completamente informado de su rol, tenía las capacidades, la razón, el juicio y la revelación divina para ejercer estos roles. Pues esto fue básicamente lo que vimos la clase pasada. Eh, para los que no estuvieron, no pudieron estar o no pudieron ver la grabación. Y de ahí pasamos a la otra parte del pacto, ¿no? Entonces la clase pasada nos dedicamos a ver eh, cómo este pacto podemos verlo en relación a los términos imagen y semejanza. Ahora vamos a ver la condición, ¿no? Porque después de todo, en nuestra definición de pacto al inicio de esta clase vimos que todo pacto está bajo una condición, ¿sí? Así como en las clases de prolegómenos vimos que había un pacto, que hay gente que ve los pactos en condicionales o incondicionales. Vimos que de alguna forma es la combinación de ambos siempre. Y acá es donde vemos la condición, ¿no? Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en el que lo comas ciertamente morirás, ¿no? Entonces, curiosamente, el judaísmo del segundo templo, el judaísmo del segundo templo, eh, comparaba este pasaje, lo que nosotros llamamos Génesis
2:16 y 17, con la Torá divina, ¿no? En muchos de los libros apócrifos y en los libros que conocemos de Qumran y otras cosas, podemos ver que en su pensamiento este mandato, esta ley, era comparable con la Torá, ¿no? Y Torá, aunque usualmente es traducido ley, podría traducirse de alguna forma más precisa como instrucción, ¿no? Porque ley siempre tiene una connotación muy negativa, muy legal, pero el término Torah o el término instrucción no siempre tiene esa denotación. Entonces yo prefiero traducirla como instrucción, precisamente por eso. Entonces, los judíos del primer siglo y pues de todo el periodo apócrifo en general creían que este pasaje se podía comparar con la ley divina, ¿no? Con lo que conocemos como el Pentateuco y todo ese conjunto de leyes que conforman el carácter y la revelación del Dios a su pueblo. De la misma forma podemos decir que así como está la relación pactal establecida bajo los términos imagen y semejanza, está bajo una condición, ¿no? Y aunque esto siempre lo vemos como de una forma muy negativa y como una prohibición innecesaria, vamos a ver en esta clase por qué era necesaria y que realmente esto nos muestra cómo Dios esperaba que el hombre ejerciera su gobierno, ¿no? Porque después de todo esa es su función, al ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Él debe gobernar y someter la creación, no bajo su propio estándar, que es en lo que podemos definir el conocimiento del bien y del mal, eventualmente. No sé si alcancemos a ver todo eso, pero a lo que alcancemos a ver, vamos a ver que esto es lo opuesto a lo demás, ¿no? Acá está toda la Torah, está toda la instrucción divina. Entonces, Adán, cuando es creado, está en una relación pactal con Dios y él entiende los acuerdos de su relación pactal, ¿no? Después de todo él lo creó racional, él lo creó completamente funcional, no tenía ningún defecto y podía entender exactamente de qué se trataba todo esto. Entonces empieza positivamente, ¿no? De todo árbol del huerto puedes comer. Y acá está la parte negativa, ¿sí? Del conocimiento del bien y del mal no comerás, y la condición, porque ciertamente si van en contra de la instrucción divina, más que si comen del árbol, porque el árbol en sí es un símbolo de obediencia, desobediencia a la instrucción divina, van a pasar por algo que se llama muerte, ¿sí? ¿Cómo entendía Adán muerte? ¿No? Después de todo, pues a veces creo que idealizamos mucho Génesis y el jardín del Edén como si fuera como un lugar de seres inmortales, incapaces de sangrar, incapaces de todo lo que hoy en día vemos en nuestra experiencia. Ciertamente, la muerte es algo que podía pasar de alguna forma, ¿no? Si uno aplastaba una hormiga, pues se moría, ¿no? No es que todos los seres en el jardín del Edén fueran cosas inmortales. Si a uno le cae un árbol encima, no es que uno se dividiera o simplemente los levantara encima y sí, como uno de esos mitos griegos o algo así. Algo tenía Adán que podía entender este concepto. Hasta dónde llegó a entender este concepto no es perfectamente claro para mí o lo que yo he visto en el mundo teológico. Pero él entendía, ¿sí? Él entendía la negatividad y la certeza de este juicio, ¿no? Porque no es solo morir, sino ciertamente. Eso es instantáneamente, en el momento en el que comen de esto y rechazan la instrucción divina, la Torah del Dios vivo. El castigo no solo es severo, sino instantáneo. Eso es lo que estos dos conceptos buscan dar. Es instantáneo y es certero. Pero, por el otro lado, en su relación pactal puede comer de todo lo que quiera. Todo, absolutamente todo. Y esto incluye el árbol de la vida, ¿no? Que todavía no se nos cuenta en la historia que existe. Pero luego entendemos que ese árbol está incluido ahí, ¿no? Entonces, el hombre tiene acceso a la vida eterna. Solo tiene una prohibición que está en función de su rol, ¿no? Después de todo, él es el rey y sacerdote, ¿no? Él entiende que él está en relación vertical con Dios. Él tiene la capacidad de
adorarlo y servirle como un sacerdote, y tiene el rol de rey bajo su relación pactal como rey, siervo, bajo el que puede gobernar y someter a toda la creación bajo la ley divina o la instrucción divina. Entonces, si él no tuviera instrucciones, no sabría cómo gobernar, ¿no? Después de todo, Dios no es un Dios deísta, no busca crear un universo perfecto y luego crear un ser cualquiera, decirle que gobierne y que se les averigüe cómo gobernar. Al contrario, la Biblia nos muestra algo completamente diferente. Dios es un Dios bueno y misericordioso que escoge una criatura que crea como todas las demás y le da un rol diferente, le da capacidades diferentes y le informa lo que tiene que hacer, ¿sí? No solo en esta parte, sino también, por ejemplo, en la creación de la mujer. Él le dice que tiene que nombrar los animales, ¿no? Y entonces vemos que Dios es un Dios completamente opuesto, es una antítesis del Dios deísta. Él no solo empieza una relación pactal con el hombre, sino le da las instrucciones claras y concisas de lo que tiene que hacer. Y que más adelante, como incluso el judaísmo, va a entender que esto no es una simple instrucción, es la instrucción divina, la Torah, la ley divina revelada al primer hombre. Entonces, por la parte negativa tenemos muerte, y muerte instantánea en el momento en que se desobedece a Dios. Pero por el otro lado, y ya que ya empezamos en Génesis 2, viendo la imagen entera, como expliqué en la primera clase de Reino Creado, ¿no? Como un sistema estéreo o como las gafas 3D de antes. Para ver la imagen completa tenemos que ver por los dos lentes o escuchar por ambos oídos. De esta forma, ya entendemos que por un lado está la muerte, pero por el otro lado, curiosamente, la condición bajo la promesa de obediencia no es vida, ¿no? Es descanso. Y eso lo podemos ver en Génesis 2, 1 al 3, ¿no? Entonces dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó, ¿no? Entonces, acabado, completado y reposo. Estos tres términos curiosamente describen el propósito de toda la creación de Dios. Él no la creó incompleta, Él no la creó a medio hacer y ver cómo se completaba como un juego, ver qué pasaba, qué iba a ser interesante. No, Él ya tenía un plan y Él completó todo, ¿no? Entonces, esta palabra reposo o descanso, más que un concepto que busca darnos una, una falta de trabajo o el no trabajar por un día, más que el sabbat, más que el término de descansar un día a la semana, nos muestra que Dios hace todo, no solo bien, sino que lo hace completo, ¿no? Porque en toda la creación vemos que Dios ve que todo es bueno, ¿sí? Pero algo puede ser bueno e incompleto. Dios o el Dios de la Biblia, el Dios revelado en Génesis, no es así. Dios es un Dios que puede reposar porque ya lo ha hecho todo perfecto. Y no solo perfecto, sino completo, ¿no? Entonces, la promesa de Génesis para el pacto adánico no es simplemente vida, porque de alguna forma el hombre tenía acceso a la vida eterna, sino reposo. Si el hombre era obediente a la Torah, a la instrucción divina, al gobierno divino, él iba a obtener el último reposo, ¿no? Que es, todo iba a estar completo en el mundo. Él iba a estar en una relación perfecta con Dios, iba a cumplir su rol y a través de su rol y de su pacto iba a cumplir todo su propósito, ¿no? Y en todo eso hay lo que podríamos denominar como felicidad, ¿no? Cuando el hombre es completo, es feliz. Entonces podríamos decir básicamente que los estatutos del pacto es obediencia, obediencia es descanso, y en descanso felicidad, y bajo desobediencia está la muerte. Y acá la muerte es instantánea. Esos son los términos del pacto. El hombre tiene
una relación pactal con Dios imperfecta hasta este momento, ¿no? Tiene que probarla, tiene que ejercer esa relación pactal. Él tiene que mostrar que él va a cumplir y obedecer los mandatos divinos como su protector. Prácticamente él es el protector del jardín. Entonces, en esta primera, el hombre es completamente feliz, cumple su propósito, puede descansar en que todo es completo bajo el estándar divino. Él es feliz y Dios se lleva la gloria. Bajo esa obediencia, el hombre muere instantáneamente, como en la primera opción, en el primer caso él es feliz, pues va a ser completamente infeliz, porque su felicidad está en ser quien él se supone que debe ser, y no glorifica a Dios, ¿no? Entonces son antítesis que podemos ver incluso desde el jardín del Edén, ¿no? Esto no es nada nuevo que se inventaron Pablo y los cristianos, de gozo en Dios a través de obediencia y sumisión al gobierno divino, y de decadencia, infelicidad, insatisfacción y muerte bajo desobediencia. Entonces, así terminamos lo que es el pacto adánico. Y seguimos a ver cómo todo esto refleja el reino de Dios. Porque ya tenemos un rey, ¿no? Tenemos un rey sacerdote que gobierna el mundo que Dios ha creado, pero él gobierna bajo unas fronteras, ¿no? Entonces, como todo reino empieza con una frontera. Y entonces nos dice Génesis 2.8. Y el Señor Dios, y acá otra vez estamos usando el nombre pactal, ¿no? Siempre que esta palabra Señor junto a Dios, en estos pasajes vamos a entender que este es el tetragramateo, ¿no? Entonces, Yahweh Dios, el Dios del pacto, su nombre pactal, plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí el hombre que había formado, ¿no? Entonces, Edén no era un lugar que ocupaba todo el planeta Tierra y todo era un jardín hermoso y bello, ¿no? Entonces, entendemos que así como hay un rey, hay un territorio que ese rey debe gobernar. Sí existía un planeta como existe hoy en día, definitivamente. El planeta no apareció después de que el hombre pecó. Sí, el hombre era consciente de que él vivía bajo unas fronteras. Él no tenía prohibido salir del jardín, él conocía que había cosas fuera del jardín, él conocía que en montañas y en ciudades cercanas había objetos como oro y otras joyas preciosas. El hombre era consciente de todo eso. Usualmente pintamos y nos pintan una caricatura de Adán y Eva como seres como recién creados que estaban perdidos en un mundo nuevo llenos de todas las cosas. Y de repente llegó una serpiente y lo dañó todo. Ellos no tenían ni idea de que había mentiras, entonces la serpiente los engañó porque sí, ellos le creyeron porque nunca habían escuchado una mentira. No, al contrario. La historia que nos cuenta la Biblia es la totalmente opuesta. El hombre siempre ha sido un ser completamente racional, informado de todo lo que está a su alrededor, ¿sí? Entonces él entiende que hay un territorio que él debe gobernar, ¿no? Y esas fronteras es lo que llamamos el jardín del Edén, ¿no? Entonces tenemos el planeta, en ese planeta hay un territorio que se llama Edén, y dentro de Edén hay un jardín, ¿no? Entonces el reino de Dios empieza en un lugar muy pequeño, en este jardín dentro de Edén. Es donde las fronteras de lo que llamamos, y vamos a llamar el reino de Dios a lo largo de la historia, empiezan. Y el propósito de que empiece en un jardín es que Adán y Eva se reproduzcan, ¿no? Sean fructíferos, sean fecundos, se multipliquen y expandan las fronteras del jardín a lo largo de la tierra. ¿Y cómo hacen eso? Ejerciendo sus oficios de reyes y sacerdotes bajo su relación pactal como hijos y reyes y siervos de Dios. Tenían el poder de someter a toda criatura. Entonces, claro, había criaturas salvajes fuera del jardín, sí, pero el hombre podía someterlas, el hombre podía dominarlas, podría ser rey sobre ellas y al mismo tiempo se reproducían, ¿no? Entonces no iban a ser solo Adán y Eva conquistando todo un planeta, sino eran Adán y Eva y sus hijos. Entonces empezamos con un jardín. Entonces Edén principalmente, cuando leemos, es simplemente un jardín. Pero ahí es donde empieza, ¿no? Entonces hay un rey y hay un territorio físico que ese rey gobierna. Bueno, como
virrey del gran rey. Después de todo, el hombre no tiene autoridad en sí mismo solo por ser creado, es una criatura mala, es bajo una relación pactal con Dios que él tiene esa autoridad. ¿Mm? Y acabamos, ¿no? Entonces, de la misma forma que Dios planta un jardín, toma al hombre, ¿no? Entonces crea al hombre y luego lo pone dentro del huerto de Edén. Entonces él sabe que él no es creado dentro de Edén. Y el hombre no es creado dentro de Edén. El hombre es creado fuera de Edén y es puesto ahí. Y le da otra vez dos oficios, ¿no? Que lo cultive y lo cuide. Y esto en el hebreo es muy similar y hace referencia a lo que es el oficio de sacerdote, ¿no? Él tiene que cuidarlo, y acá está el término proteger, y cultivarlo, ¿no? Porque Dios lo planta inicialmente, pero él también tiene que ser un agricultor. De expandir. Entonces el hombre entiende cuál es su función, ¿no? No solo es rey sacerdote, sino tiene cosas que tiene que hacer y ejercer mientras lo hace. Y por eso es que cuando llegamos al punto, y vamos a ver, creo que hoy alcanzamos a ver, el fruto del árbol y el árbol del conocimiento del bien y del mal como rey, esa era su función. Dios lo pone para que ejerza su rol como rey, para que eche la serpiente del jardín y cumpla su propósito. Tristemente él toma la decisión contraria, pero era su deber como protector del jardín, echar a la serpiente. Y esto lo vemos en estos pasajes, ¿no? Por ejemplo, Ezequiel 28, de 12 al 13. Entonces dice, acá está hablando de Adán. Algunos comentaristas y mucha gente un día cree que este pasaje hace referencia a Lucifer o al diablo o al Satán. La evidencia misma del texto creo que nos muestra que está hablando de Adán más que de un ser angelical. La Biblia nunca busca darnos detalles de este ser porque de alguna forma Dios no quiere darle protagonismo e importancia a este ser. Él solo existe para ser destruido. Eso es básicamente lo que vamos a ver. Cuando a lo largo de esta historia, ¿no? Dios nunca le da un protagonismo. Él siempre es un personaje menos que secundario y solo está ahí para cumplir el propósito de Dios. Muy poco se nos cuenta de él realmente. Yo tengo la convicción de lo poco que se nos cuenta de él está en Génesis, en Job, en Apocalipsis y las referencias que los autores del Nuevo Testamento hacen a él, como león rugiente, como el enemigo, como el adversario, etcétera, etcétera, pero detalles mismos de su vida, de su esencia, de quién era él, de cómo pasó todo eso, de cuál es el origen de ese ser, no tenemos. Entonces, como para mí la evidencia está claro que esto está. Entonces dice, tú eres el sello de la perfección. ¿Sí? Entonces está hablando de lo mismo que dijimos en una de las clases, ¿no? Él es la corona de la creación, en la clase pasada. Sí, él no fue solo una criatura, sino que fue puesta como la corona de la creación, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Sí, entonces acá nos muestra, no, el hombre no era un ser ignorante o ingenuo, él entendía el concepto de sabiduría, ¿no? Cuando la mujer tienta a Eva, ella entiende que puede adquirir sabiduría comiendo ese árbol. Entonces entienden el concepto de sabiduría, el término conocimiento, no son, es más, son seres muy inteligentes, como todos los hombres. Entonces dice, en el Edén estabas en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Y acá está haciendo referencia exactamente a lo que es como la ropa del sumo sacerdote, a estas piedras que el sumo sacerdote ponía en su efod. Entonces acá no solo pinta como un sacerdote, sino como un sumo sacerdote. El rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, estas son exactamente todas las mismas piedras del sumo sacerdote. Y el oro, la hechura de tus engastes y tus encajes está en ti. El día en que fuiste creado fueron preparados, ¿no? Entonces nos dice que el hombre, de nuevo, es un sumo sacerdote, es la corona de la creación y estaba en él el protegerlo, básicamente, ¿no? Como sumo sacerdote él debía proteger y cuidar del jardín. Pero también nos dice que como Ezequiel lo entendía, Adán no era solo cualquier sacerdote y Edén no era solo cualquier lugar. Entonces, acá podemos ver
una cosa muy curiosa, porque el sumo sacerdote era un ser muy curioso, ¿no? No era cualquier sacerdote. ¿Cuál era? ¿Alguien puede decirme cuál es la diferencia entre el sumo sacerdote y los otros sacerdotes? Sí, Ricardo. Buenas noches. Según tengo entendido, el sumo sacerdote era el único que les estaba permitido entrar al lugar santísimo en el tabernáculo. Los otros, digamos que se acompañaban en ceremonias dentro del tabernáculo, podía entrar al sumo. Correcto, muchas gracias. Y eso es algo importante para entender, ¿no? Porque Ezequiel nos muestra no solo como cualquier sacerdote, sino como el sumo sacerdote. Lo que, para los que les interese, este estudio está mucho más completo, hecho por alguien llamado Greg Beale, en un libro que se llama El Templo y el Lugar de Dios. Pero básicamente lo que Ezequiel nos está diciendo en esto es que no solo era un jardín, sino que como el templo tenía una corte, un lugar santísimo y un lugar santísimo. Acá en este lugar santísimo es donde estaba el arca. Y el arca simbolizaba la presencia de Dios, ¿no? La nube, cuando se construyó el tabernáculo, la gloria Shekinah, que es como la nube que cae sobre el tabernáculo y sobre el arca y representa la presencia de Dios. Asimismo, acá solo entraba el sumo sacerdote. Él nos dice que Edén y Adán eran lo mismo. Está el planeta Tierra. Uy, perdón, mis dibujos. A ver, voy a intentar hacer un círculo. Eso. Está el planeta Tierra. Está el Edén. Y está el jardín del Edén. Y lo que estos textos quieren mostrar, y hay mucha otra evidencia, solo que por cuestiones de tiempo y porque mi función principal de la teología bíblica que les estoy dando es mostrar el reino de Dios y no todos los temas. Esto nos muestra una relación uno a uno, ¿no? Entonces tenemos el planeta Tierra es como las cortes, Edén es como el lugar santo y el jardín de Edén es como el lugar santísimo. Entonces nos dice que Adán no solo era un sacerdote, sino que era el sumo sacerdote. Él habitaba en la presencia de Dios y eso lo vemos en Génesis 3, por ejemplo, cuando Dios está caminando por el jardín. ¿Sí? Dios habita solo en el lugar santísimo. En el lugar santísimo habita su presencia y Adán vivía en un lugar santísimo. Todo el jardín de Edén era un lugar santísimo. Edén no era solo cualquier lugar, era un templo, el primer templo. Y todo lo que se construye aquí en adelante, el tabernáculo, cuando estoy en el tabernáculo van a ver que eso siempre hace referencia a Edén. La entrada al tabernáculo es la misma entrada al jardín del Edén. Las cámaras son lo mismo y representan lo mismo. Entonces, ese estudio es bellísimo. Obviamente no puedo pasarme muchísimo tiempo abordando eso, pero entender a Edén no solo como un jardín, sino como un templo. Y no solo un templo, sino como un monte alto, ¿no? Este es Ezequiel 28:14. Y esto es lo que decía antes de este pasaje, creo. O bueno, un poquito después de ese pasaje. Entonces, este pasaje dice, tú querubín protector, de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Entonces, acá es por lo que muchos dicen que esto hace referencia al ángel que cae. Pero uno nunca se nos da una explicación de, de Lucifer como un querubín, de la misma forma que la siguiente palabra siempre es alguien que protege, es la imagen de alguien que protege. Cuando el hombre cae, Dios pone dos querubines. ¿Cuál es su función? Proteger la entrada del jardín para que el hombre no coma del árbol de la vida. El arca está cubierta por dos serafines que juntos forman lo que se conoce como el trono de la gracia, ¿no? En el templo de Salomón hay querubines gigantes y todo lo que eso simboliza es protección. Los querubines del arca, los querubines del templo y los querubines en general no siempre se refieren a criaturas angelicales. Es más, cuando hacemos el estudio, realmente no, su uso predominante no es ángeles reales, sino por ejemplo imágenes de querubines, ¿sí?
Y lo que ellos buscan poner y representar con eso es que esto está protegido por Dios mismo, ¿no? De la misma forma que el jardín del Edén fue protegido por querubines, dos querubines protegen el lugar santísimo, que es como el mismo Edén, ¿no? Todo eso está muy conectado. Entonces lo llama querubín protector porque simplemente esto es entendido como alguien que protege. Y esto es para hacer énfasis, así es como hacían énfasis en el hebreo. Repetían palabras, repetían temas. Hacían figuras literarias para hacer un concepto más claro. Por ejemplo, las palabras mishpat, tzedakah, que son las que se traducen usualmente en español como derecho y justicia, son palabras que utilizan mucho para representar el gobierno de Dios, ¿no? El gobierno de Dios es ejercer derecho y justicia bajo el estándar de la revelación divina. Pero la palabra justicia no es solo, sino también derecho, y ambas tienen el mismo significado, pero le añaden como un concepto adicional. Es como una figura literaria. De la misma forma, querubín protector simplemente está haciendo énfasis en cuál era su deber. No, su deber era cuidar. Y él te puso ahí, ¿no? Eso es lo mismo. Dios, Génesis nos lo muestra. Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín. Entonces, toda esa evidencia para mí no muestra un ángel, porque uno decir que Lucifer es un querubín es algo muy raro. Los querubines existen para proteger. ¿Y qué protegía un ángel en el trono de Dios? Realmente nunca, o sea, realmente como les digo, no nos dan información de este ángel, ni de su rebelión, ni por qué lo hizo, ni qué pasó. Solo nos cuentan detalles de qué pasa después y que se revelaron otros ángeles con él, pero nos dice qué tipos de ángeles. No nos dice nunca que él era el segundo al mando, que era el mayor de todos los ángeles. Nunca nos dice eso la Biblia. Eso es simplemente algo que se volvió muy tradicional por no darle, y creo que también es en parte por no ir a la historia y al lenguaje original y buscar entender cómo entendía la gente esto, sino dándole significados nosotros basados en lo que entendemos por nuestra propia época. Entonces, no solo llama a Edén un templo, sino lo llama el santo monte de Dios. Entonces, podemos imaginar que en el centro de Edén había un monte alto, y los montes usualmente representaban el lugar donde el cielo y la tierra se unen. Así es como se entendía en la mente del judaísmo del monte. Y por eso ustedes van a ver cuando leamos, bueno, no vamos a ir mucho por los libros históricos de los reyes, pero cuando lean Primera y Segunda de Reyes y vean toda la rebelión del pueblo de Israel, ellos siempre montan altares en los lugares altos, ¿no? Porque así se entendía la mente de Medio Oriente, y no solo de Medio Oriente, de la humanidad, que los montes eran como un lugar donde el cielo y la tierra se unen. Entonces, curiosamente, en el centro del jardín no solo era un jardín, sino que había un monte alto. Y en el centro de ese monte habían dos árboles. O sea, si el centro del jardín es un monte, el lugar donde el cielo y la tierra se tocan, donde la presencia última de Dios habita, el lugar santísimo, ahí hay dos árboles. Uno se llama el árbol del conocimiento del mal, del bien y el mal, y el otro se llama el árbol de la vida. Entonces, Edén es un lugar muy curioso porque Edén es muy simbólico y todo lo que viene es un reflejo de Edén. Curiosamente, la nueva creación es el antitipo de Edén, es mucho mejor que Edén, pero todo en la tierra, hasta Jesús que inicia el nuevo pacto, nos lleva de vuelta simbólicamente a Edén de alguna forma u otra. Entonces, resumiendo, ¿y por qué esta primera sección se llama el reino creado? Entendemos que Adán es un rey, sacerdote, que Edén es un jardín, es un monte y es un templo santuario. Entonces, Edén no es solo un reino, sino es un reino muy específico, porque es un reino de reyes sacerdotes. ¿Sí? Adán y Eva son reyes y sacerdotes. No solo son simplemente reyes, pero como Melquisedec, son reyes y sacerdotes, ¿no? Cuando uno va a la historia y cuando pasemos por Melquisedec, porque explicaremos un poco a él, entendemos que él no es solo un rey, sino es un sacerdote. Y todos los reyes que encontramos en la Biblia usualmente buscan de una forma corrupta mostrarnos esta misma relación. ¿Sí? Los reyes de Asiria, los reyes de Egipto, ellos también, solo los reyes, no toda la humanidad, pero solo los reyes, ellos mismos sí, se ven a ellos mismos como la imagen del dios, ¿no? Como vimos en la clase pasada, los egipcios de Atón, los cananitas de Baales, de Áseras,
los asirios de Hadad, ¿no? El rey del trueno, los babilonios de Nebú y de otros dioses. Siempre ellos buscaban y se veían a sí mismos como la imagen de Dios. La Biblia nos muestra lo mismo, ¿no? Así como los reyes a lo largo de la historia de la humanidad, de alguna forma, se ven a sí mismos como los hijos de los dioses. Esto solo nos muestra que al principio sí fue así, ¿no? La humanidad fue creada para estar en relación pactal como hijo, ejercer su rol como sacerdote, como rey siervo y ejercer su rol como rey, y gobernar bajo el gobierno de Yahweh, el rey y Dios que los creó. Entonces, finalmente, lo que podemos deducir de todo eso es que Dios no creó simplemente un planeta y de un planeta un jardín. Dios creó un reino, un lugar con fronteras específicas donde su imagen y semejanza, el hombre, debía ser su virrey y gobernador para reflejar su gloria en todo y ser feliz, ¿no? Después de todo, cuando el hombre hacía lo que él debía hacer, su recompensa última era la felicidad. Podemos resumirlo en: el hombre se llevaba el gozo y Dios se llevaba la gloria. Y ese fue el comienzo de todo. Y Dios creó el reino de Dios. Dios no simplemente creó el jardín del Edén, Dios creó el reino de Dios. ¿Preguntas al respecto? Está bien, yo estoy leyendo el chat. Si quieres puedo leer la pregunta. La tradición rabínica, como la tradición, lo que hablé del primero y segundo siglo, son prácticamente las interpretaciones que la gente judía de la época le daba a estos pasajes, ¿no? Es más, son como podríamos decir los primeros comentarios del Antiguo Testamento. Muchos de ellos están en los libros que llamamos apócrifos, ¿no? La sabiduría de Salomón, Tobit, cuarta de Esdras, tercera de Esdras, sabiduría o el libro de Ben Sirac. Todos esos son como las primeras fuentes de tradición que tenemos de interpretación bíblica. Sí, pues principalmente, no solamente, pero principalmente la interpretación de esa época era que este pasaje hacía referencia por el simbolismo y porque ellos estaban muy cercanos a la época, ¿no? Ellos tenían muy entendido eso del simbolismo, del jardín, de Adán. Y en esa época no era la única, pero era la predominante la interpretación que Ezequiel 28 hacía referencia a Adán, por el lenguaje, por cómo ellos entendían el jardín del Edén, como esto mismo, ¿no? Como el hombre hecho imagen y semejanza de Dios, porque creo que estos conceptos eran claros para ellos, como rey sacerdote, ejerciendo sus roles, gobernando bajo la Torá, la instrucción, la ley divina. Y eso lo veían todo el simbolismo ahí, ¿no? Las piedras como las del sumo sacerdote, algo que un ángel no tendría, por ejemplo. Entonces ellos entendían todo eso. Entonces, por ese lado, la tradición judía, diría yo, del primer siglo, del segundo templo, nos habla de eso. La tradición rabínica puede hacer referencia también a cosas posteriores como la Mishnah, como el Talmud, que son tradiciones orales del judaísmo rabínico que se desarrolla después de la caída del templo en el 70 después de Cristo. Pero tradición judía del segundo templo o las interpretaciones de esa época, sí, decían que predominantemente Adán era el pasaje que Ezequiel 28 se refería a Adán. De nada. Bueno, entonces, entendiendo que Dios creó un jardín, un templo, un monte y un reino, podemos decir que, como les mostré en la tablita de la última clase de prolegómenos. Bueno, entonces ya vemos que Edén nos muestra que Dios creó un reino, pero también vemos que hay más aspectos de este reino, ¿no? El primero es que la estructura fundamental de este reino es la familia, ¿sí? Curiosamente, esta es la primera vez que Dios dice que algo no es bueno, ¿no? Y como al principio les conté, ¿no? Como hablando del sonido estéreo, tenemos el parlante izquierdo y el parlante derecho. De la misma forma tenemos esto acá, ¿no? Cuando leemos Génesis 1,
podríamos de alguna forma pensar que el hombre y la mujer fueron creados al mismo tiempo, ¿no? Simplemente nos dice, así Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, no nos da detalles de lo que pasa. Pero Génesis 2 nos da el resto de la imagen, ¿no? Primero hablamos de macro y luego hablamos de micro. Primero nos da la perspectiva grande y luego nos da los detalles. Entonces, primero nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. Esta es la primera vez que nos dice, no es bueno. Todo lo demás en Génesis 1 es bueno. Incluyendo la creación del hombre y la mujer es buena, pero hay un proceso para que se cree la mujer. El primero es decir, no es bueno. Esto no quiere decir que es malo, sino que Dios tenía un propósito de crear a la mujer de una forma específica para mostrarnos un montón de cosas. No voy a estudiar todo el aspecto de la creación de la mujer, voy a saltarme la mayoría de detalles, pero quería resaltar especialmente este pasaje por el esté solo. Hoy en el cristianismo se habla mucho de la relación personal con Dios, ¿no? Lo único que importa es mi relación personal con Dios. ¿Cómo está mi relación personal con Dios? ¿Cómo está tu relación personal con Dios? Esto es el pensamiento predominante, tristemente influencia muy grande del cristianismo liberal y de la teología liberal. Pero solo tenemos que ir a Génesis 2 para entender que Dios no quiere esto. Si el propósito último de Dios fuera que tuviéramos relaciones personales individuales con Dios, Dios no hubiera creado a la mujer. Dios quiere comunidad, ¿sí? Después de todo, un reino no está conformado solo por un rey, ¿sí? Un reino está conformado por un pueblo. Claro, todos los seres humanos que hubieran nacido bajo este pacto, y todos somos de alguna forma reyes y sacerdotes bajo relación pactal, en Adán, en el principio, ¿no? Eso va cambiando con el tiempo, cuando se rompe este pacto. Pero Dios crea un pueblo, Dios crea una comunidad, Dios crea una comunión, y esta comunión la podemos llamar familia, ¿no? Principalmente familia. ¿Sí? Entonces dice, no es bueno que esté solo de una ayuda adecuada. Y lo pone en la tarea de buscar, de nombrar a todos los animales, y en nombrar a todos los animales. Una pregunta. Un momento, abro el chat. La teología liberal, pues poniéndolo como en perspectiva de lo que mostré en los prolegómenos, es la teología que pone la autoridad última no en la escritura, sino en la razón humana y en los hallazgos científicos. Es la que nace post-ilustración, cuando los ilustrados le quitan la autoridad última a la escritura, le llaman un libro lleno de incoherencias, un libro lleno de cosas falsas, ¿no? Porque lee la historia y no le suena, los registros históricos eventualmente van, curiosamente, adecuándose más y más a la Biblia, pero al quitar la autoridad de la escritura buscan primero ir a la razón humana, a los hallazgos científicos, a los hallazgos históricos y determinar a partir de eso qué es verdad y qué no. No van a la autoridad a la Biblia buscando autoridad, buscando que les revele cuál es la verdad, sino van con presuposiciones de cosas que ya consideran verdaderas, niegan los milagros, por ejemplo. Eso nace en Alemania con un señor llamado Friedrich Schleiermacher. Y pues sí, finalmente lo que él hace es reconciliar su educación académica con un pseudo cristianismo. Y en la teología liberal todo se determina por ser buena persona, por ser un buen ciudadano, por ser un buen padre, por ser un buen hijo. Y curiosamente ellos son los que empiezan a desarrollar ese término de relación personal, porque el término de iglesia, el término de pueblo, para ellos son cosas que no son relevantes, ¿sí? Finalmente todo es una existencia y una experiencia existencial con Dios. Eso es lo que es el cristianismo para ellos, ¿sí? Mi relación personal con Dios, podríamos ponerlo en términos últimos. Entonces es lo opuesto a lo que la Biblia nos enseña. Son personas que primero adoran la ciencia y luego van a la ciencia para decirles cómo adorar a Dios, básicamente. De nada. Entonces, yendo a este pasaje, podemos entender que el cristianismo y mi teología no puede estar basada en una relación personal, porque Dios
no creó la humanidad para estar sola con Dios. ¿Sí? Si no, no hubiera hecho a la mujer. Si no, no hubiera hecho a alguien con quien se pudiera reproducir y llenar la tierra. Después de todo, eso es lo que Dios quería, ¿no? Ejerzan su rol, sean reyes y sacerdotes, pero al mismo tiempo sean fecundos, sean fructíferos y llenen la tierra, tengan hijos, multiplíquense, creen adoradores que adoren al Dios verdadero, como reyes y sacerdotes. Entonces, todo esto de la relación personal con Dios es totalmente absurdo, poniéndolo en términos bíblicos. Porque Dios no se relaciona con un ser humano, Dios se relaciona con su pueblo. Así es como funciona el Dios de la Biblia. Entonces, entendemos que la estructura fundamental del reino es la familia, ¿sí? No es personas individuales, sino familias. Una familia, un hombre y una mujer, que sirven y cumplen sus roles y gobiernan el mundo bajo la autoridad divina y bajo el estándar divino y bajo la revelación divina. Y así, y aquí nace la familia. ¿No? La familia inicialmente es un hombre y una mujer. Sí, Natalie. Hola Daniel, muchas gracias por la presentación. Bueno, antes de seguir, es que tenía una causa curiosidad la cercanía, digamos, etimológica entre Adán y Edén, pero pues yo no sé si eso sea solamente en español o tenga algún significado. Y lo otro es que mi pregunta es, ¿el propósito último de la existencia del ser humano es entonces la felicidad? ¿Ser feliz? El propósito último sí. Pues, bueno, empezando por la primera pregunta, etimológicamente no hay una relación muy grande. Es más, el término Adán en el hebreo muchas veces en la narración creacional hace referencia simplemente al terrestre, ¿sí? Como hablando de un ser hecho de la tierra. Eh, el término en sí mismo no busca tener una relación con Adán. No, Edén es un lugar separado. No tiene una relación intrínseca, pero después con el significado de todo esto sí. Ahora, sí es ser feliz, en eso podemos decir que Aristóteles tenía razón, ¿no? El propósito del ser humano sí es ser feliz. El problema es cómo definimos felicidad, ¿sí? Porque Ah, ok, si, listo. si vamos, por ejemplo, al posmodernismo, felicidad es lo que tú consideres que es ser feliz. Eso es Ajá, completamente antibíblico, porque la Biblia empieza por un concepto de hay un Dios y Dios nos dice cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo definir Dios felicidad? ¿Cuál es el propósito último del hombre? Es ejercer su rol, darle la gloria a Dios y obedecerlo en sus instrucciones. No, eso es realmente lo que completa al hombre. Si ser un rey y sacerdote ujú, de Dios lo hace feliz a él gobierna todo, él tiene su familia y ejerciendo la instrucción divina. Eso es últimamente felicidad, ¿no? Es vivir bajo el ok. gobierno de Dios y en familia. Podríamos decir que eso es último, ¿no? Es como ser adoradores del Dios verdadero. Eso es el punto máximo de felicidad divina. Por eso es que Pablo puede decir, no, en medio de mis aflicciones yo soy feliz, yo estoy gozoso. Como Santiago puede decir, Ujú, en medio de las tribulaciones tengan gozo. Porque el gozo no está determinado por qué pasa en el exterior, sino por soy yo un rey sacerdote y un adorador del Dios verdadero, ¿no? Em, pero sí, el problema es que hay una definición estándar de felicidad bíblico. Porque es que si decimos cada uno tiene su felicidad, entonces decimos la serpiente tiene razón. Porque eso es lo que les ofrece la serpiente. La serpiente les ofrece hagan lo que ustedes quieren a su manera. Y así serán felices. ujú. Pero no es así, ¿no? O sea, la primera consecuencia de eso es que se llenan de vergüenza y culpa. Eso no es ser feliz. Eso es lo opuesto a felicidad. Vale, listo. Entonces, y es que si mal no estoy, alguna vez había escuchado que el significado de Edén era lugar de plenitud, lugar de dicha, de gozo o algo así. Sí, es exactamente, creo que eso es el lugar de reposo, podríamos decirlo ahí, ¿no? Ahí es donde
el concepto de descanso como fin último de la relación pactal entre Dios y el hombre está, ¿no? Edén es el lugar de descanso, pero descanso no entendiéndolo como no trabajo, no hago nada, sino como todo está hecho, está completo, todo ha sido acabado y ya Ah, se puede como ejercer de todo. satisfacción, mejor dicho. Pues satisfacción creo Como, que como de satisfacción. es secundario, ¿no? Es completado. Es como si uno está haciendo una tarea y la escribió toda y ya tiene todas las fuentes y la bibliografía y la puede entregar. Sí, está completo. Eso no Ajá, quiere decir que sea satisfactorio, pero la satisfacción llega después de que está completo. ok, ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? vale. No, no, por ahora no, Daniel, muchas gracias. De nada. Y ahora, Giselle tiene otra pregunta. Eh, la felicidad del hombre y la gloria de Dios como propósito. Sí, no. Pues finalmente que la gloria de Dios está definida en... Podemos decir que la gloria de Dios es como el resplandor de su esencia, de todo lo que Él es. La gloria es ese atributo que brilla, que nos muestra quién es Dios. Por eso David puede mirar al cielo y decir, cuando veo tu creación, veo tu gloria, ¿no? Los cielos cantan la gloria de Dios. Es ver de alguna forma en todo lo que Dios hace, quién, lo maravilloso, lo grande, lo santo, ¿sí? O sea, todos los reflejos de esos atributos últimamente es su gloria. Y la felicidad del hombre creo que es el factor humano que refleja últimamente eso, ¿no? Cuando el hombre es quien debe ser y cumple lo que Dios le ha dado y vive bajo el gobierno de Dios y ejerce su rol de rey y sacerdote. No tiene una familia para Dios, adora al Dios verdadero. En el lado humano de él es feliz, ¿sí? En el lado divino la gloria se la lleva a Dios, porque todo eso que el hombre hace y toda la felicidad del hombre son de Dios. El hombre está feliz en que Dios provee, el hombre está feliz en que Dios es santo, el hombre está feliz en la justicia de Dios. Todo eso al hombre últimamente le causa felicidad. Obviamente este concepto en Edén es muy diferente a como lo vamos a ver desarrollando a lo largo de la Biblia, ¿no? Porque Adán y Pablo son personas totalmente diferentes, en épocas totalmente diferentes y bajo pactos totalmente diferentes. Pero en Edén, hablando exclusivamente del reino creado, porque en esa parte de la historia estamos, para no irnos demasiado al futuro, porque todo eso lo vamos a ver. El hombre es feliz teniendo una familia, ¿no? Teniendo compañía, una ayuda idónea, teniendo su relación pactal con Dios y ejerciendo sus roles, bajo la autoridad y la revelación divina. Eso podemos decir que es felicidad para Adán. Cuando Adán nombra a los animales, que es toda esta historia, ¿no? Él nombra a todos los animales, pero no ayuda tarea idónea, no haya ayuda idónea para sí mismo. Él sabe que algo le falta y esa es la tarea de Dios. La tarea de Dios últimamente no es que haya un nombre para los venados, sino que él se dé cuenta que él necesita algo para ejercer su rol de rey y sacerdote y para llenar la tierra. Y es la mujer, ¿no? Y por eso cuando él la crea, ¿no? Sea como esa ese cumplimiento, ¿sí? Ese cumplimiento que es el mismo descanso. Ya todo está finalizado con la creación de la mujer. Antes no, antes faltaba algo. Ahora todo está completo y el hombre es feliz, ¿sí? O sea, esto es un poema. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella se le llama varona, ¿sí? O mujer. Creo que algunas traducciones tienen varona, ¿no? Porque la palabra en hebreo es isha para la mujer y ish para el hombre. Porque del hombre fue tomada, ¿no? Entonces el nombre principal o el primer nombre que la mujer tiene está completamente relacionado a su relación con el hombre. Ella es parte del hombre que fue hecha mujer para que pudiera ser todo completado y el hombre pudiera descansar. Entonces, para Adán eso era su propósito último y su felicidad, ¿no? Hasta este momento todavía no ha ejercido su rol de rey y sacerdote contra una amenaza como es la serpiente, ¿no? Y ahí es donde falla el hombre. Pero hasta que falla el hombre, él es feliz haciendo todo lo que él debe hacer bajo el gobierno de Dios con su familia. Podríamos decir que en eso. Ahora, ese tema se desarrolla mucho más
a lo largo de la Biblia, a lo largo del Nuevo Testamento de formas diferentes, pero no quiero irme demasiado al Nuevo Testamento porque quiero que vayamos progresivamente viendo cómo se desarrolló todo eso. ¿Ok? De nada. Bueno, entonces, ya vimos esto, ¿no? Lo que le contaba Gise, ¿no? El hombre tiene la tarea de buscar su ayuda idónea y no la encuentra, más que nombrar animales. Y Dios crea a la mujer después de él. Y ahí curiosamente nace el tercer rol, que es el del profeta, ¿no? El hombre debe comunicarle a la mujer la revelación divina. Y antes de seguir, solo acaba de comentar que creo que en el siguiente pasaje está. En la Biblia, el único pasaje que nombra el uso de la sexualidad humana o el propósito o el correcto uso de la sexualidad humana es este, ¿no? Es Génesis 2, donde dice: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y aunque el concepto de una sola carne refleja más que solo la unión sexual de un hombre y una mujer, también contiene eso. Este es el único pasaje en toda la Biblia donde se habla del correcto uso de la sexualidad. De aquí en adelante, espérate, termino mi idea acá y ya respondo la pregunta del chat. De aquí en adelante vamos a ver prohibiciones y Dios diciéndonos cuáles son los malos usos de la sexualidad. Pero solo en este pasaje nos dice cuál es el correcto uso de la sexualidad humana. Y claramente, sin lugar a dudas, es un hombre y una mujer en unión marital, ¿sí? El hombre y la mujer en unión marital, que tiene su aspecto físico, tiene su aspecto emocional, tiene su aspecto romántico y tiene su aspecto espiritual. Todo eso está en una sola carne. Mucha gente dice que eso hace que sea poco relevante, ¿no? Porque Dios solo nombró una vez y es tan importante. Y curiosamente cuando le preguntan a Jesús del matrimonio, él cita este pasaje, ¿sí? Él nos cita la ley levítica para decirnos cómo no ejercer el matrimonio, cómo no ejercer el divorcio, cómo, ¿sí? Él cita esto. Él nos dice: ¿quieren saber cómo tener un matrimonio? Vamos al principio. ¿Y por qué Jesús escoge este pasaje? Porque no hay nada más importante para poner un pasaje que en los fundamentos de todo. Si uno quiere poner una verdad, si acá se desarrollan todos los temas de la Biblia, si uno quiere entender matrimonio, tiene que ir al principio y entender que esta unión marital es el fundamento de la sexualidad, ¿sí? Fuera de esto no hay sexualidad humana correcta. Fuera de esto no hay unión marital. Y esta unión marital últimamente nos va a reflejar a Jesús y la iglesia, ¿sí? Esta unión marital es el antitipo del matrimonio perfecto. Por eso Jesús cita este pasaje para explicarnos qué es matrimonio, pero Pablo no cita este pasaje para explicarnos qué es matrimonio. Pablo nos cita un nuevo pasaje, ¿sí? Amen a sus esposas como Jesús amó a la iglesia y sea a sí mismo por ella. Y mujeres, sométanse a su marido como al Señor, ¿sí? Esto se cumple en esto, finalmente y últimamente. Pero sí es importante resaltar que no hay unión marital y no hay relación matrimonial a los ojos de Dios que no sea un hombre y una mujer. Así como la estructura fundamental del reino es la familia está conformada por un hombre y una mujer que se unen ante los ojos de Dios y se hacen una sola carne, en el sentido como lo diría Jesús, ¿no? Lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Bueno, ahora hay dos preguntas en el chat. La primera es: ¿puedes explicar más la relación entre la felicidad del hombre y la gloria? No. ¿Por qué en el Nuevo Testamento específicamente Pablo puede ser feliz sin familia, o incluso anima que si uno llega a ser soltero en Cristo debería quedarse así? Pues curiosamente porque el reino de los cielos en el nuevo pacto es una familia, ¿sí? Podemos decir que la iglesia es una familia que no es necesariamente consanguínea, pero que tienen el mismo espíritu, el mismo redentor, y el mismo Señor y el mismo Padre, ¿sí? Entonces,
Así como en la primera familia hay un hombre, un padre y una madre física, en la nueva familia, en la familia espiritual unida por el Espíritu de Dios, que eso es algo muy bello y lo vamos a estudiar definitivamente en el futuro. Esta es la primera estructura de familia, pero la familia espiritual, que es la familia de la fe, no está unida por lazos sanguíneos, ¿sí? Somos familia de Abraham, por ejemplo, pero no somos descendientes de Abraham. Somos familia de Abraham por la fe, porque él es el padre de la fe. Sí, ese es el argumento que hace Pablo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué las cosas cambian bajo el nuevo pacto? Es porque todo es muy diferente, ¿sí? Esto fue el inicio de todo y esto fue muy bello, pero esto fue corrompido. Y las cosas fueron cambiando y fueron siendo reveladas progresivamente por Dios hasta donde llega el nuevo pacto, donde Jesús restaura todo bajo la familia de Dios, ¿sí? Somos coherederos, somos hijos, Él es el hermano mayor. El concepto de familia en el Nuevo Testamento no está relacionado a sangre, necesariamente. Y por eso Pablo puede decir que está bien tener o no tener hijos, porque bajo la administración del nuevo pacto ya no estamos hablando de familia únicamente como una relación física, sino que hay una familia espiritual que es el último punto de la familia, ¿no? Acá empieza la familia, pero la familia se culmina en lo que podríamos decir la familia espiritual, ¿sí? Esta es una familia meramente física, y si esta familia se hubiera reproducido, hubiera obedecido la Torah divina, la instrucción divina, últimamente esta era la última familia, pero llega algo mejor, llega una familia mejor. Entonces Pablo puede decir que está bien casarse o no casarse, porque él sabe y él entiende que estamos en los últimos días, ¿no? Pero cuando tú ves que él dice que está bien ser como él, eso no es simplemente ser soltero, ¿sí? Es ser soltero por el reino de los cielos. Es entregar tu vida completamente al reino de los cielos como misionero. No es simplemente estar soltero, sino soltero en Cristo es más que simplemente no tener una esposa, es dedicarse completamente al ministerio de Dios. Y es algo que ves hoy en día. Muchas personas hoy en día, como Pablo, nunca se han casado y han ido a los lugares más tremendos de la tierra hoy en día, a Medio Oriente, a países peligrosos de África, China, a dar sus vidas por predicar el evangelio, por hacer iglesias, por plantar iglesias, de la misma forma que Pablo lo hizo. Entonces por eso Pablo puede decir que está en casarse o no casarse, porque aunque este es el orden primero de todo, después de la caída, Dios trae algo mejor y es la familia espiritual, la nueva familia, que es el reino de los cielos, finalmente una sola familia. Y por eso podemos decir que de alguna forma dejamos a padre y madre, ¿no? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, o el que ama a esposa más que a mí no es digno de mí. Para seguir y ser parte de la familia de este tenemos que dejar a padre y madre y amar últimamente al Padre Celestial. ¿Eso responde a tu pregunta? Awesome, gracias. ¿Qué quiere decir antitipo? Bueno, entonces, no voy a abordar mucho en tipología, pero voy a hacer una definición básica, ¿no? Entonces, tipo y antitipo. Entonces, tipo es un tema o una persona que en la Biblia refleja y se cumple en el Mesías, ¿no? El antitipo siempre es Jesús, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy base, ¿no? José de alguna forma es un tipo de Jesús, ¿no? Él escapa de la tentación de las mujeres, aunque curiosamente hasta Génesis y la historia de José, ningún hombre resistió a la tentación de una mujer. Él lo hace. Él es vendido por 30 piezas de plata como Jesús, ¿no? Entonces son cosas que vemos antes de la Biblia, pero se cumplen de alguna forma como en el Mesías. No literalmente, no quiere decir que José no fue vendido por 30 piezas de plata y que todo fue simbólico, pero que todas esas verdades Dios comunica a través de tipos, ¿sí? Y ese tipo tiene su antitipo en el Mesías. Básicamente eso es lo que significa un antitipo. Es una verdad bíblica, un tema bíblico que finalmente se cumple en el Mesías, lo que llamaríamos de forma tipológica. No es simplemente algo literal, sino es un tipo. Es algo que el mensaje se transmite y se cumple en el Mesías, pero no es que literalmente se escribió como una profecía acerca del Mesías. ¿Eso responde a tus preguntas?
¿Sí quedó claro? ¿Alguien entendió que es un tipo y un antitipo? Perfecto. Natalie escribió, Pablo decía que sentía dolores de parto por los santos de la iglesia. Sí, prácticamente, ¿no? Es más, Pablo es muy involucrado emocionalmente con las iglesias porque él los ve como hijos, ¿no? Y como les hablaría Juan, ¿no? Hijitos. Todo ese lenguaje muestra la cercanía de la iglesia y el reino de Dios como una familia. Unida bajo un mismo espíritu, reconciliada. Ya no hay judío ni griego, no hay mujer y hombre, todos son uno en el Mesías. El antitipo para el matrimonio es Jesús y el Mesías, ¿no? Entonces el tipo del matrimonio es Adán y Eva, sí. Y bueno, el hombre y la mujer podría decirse sí. Y el antitipo es Jesús y la iglesia. Esa realidad de unión marital donde los dos se vuelven uno, se cumple en Jesús y su iglesia. Entonces, ese es el antitipo del matrimonio. El matrimonio últimamente apunta a la unión última de Dios con su pueblo en Jesús. ¿Mm? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? ¿Alguna pregunta sobre la sexualidad humana, el matrimonio? Perfecto. ¿No? Y finalmente, acá vemos lo que les conté, ¿no? Y es que, así como era necesario que hubiera una mujer para que todo fuera completo, acá está finalmente algo muy bello. Ahora sí, después de toda la creación de ellos, los bendice y les dice, sean fecundos y multiplíquense y llenan la tierra y sométanla juntos, ¿no? Ejercen dominio, todos estos juntos. Entonces ahora ya tienen toda la creación, ya todo está hecho. Ya tienen todas las criaturas para someter, tienen la autoridad delegada como reyes y sacerdotes, como hijos de Dios y reyes siervos bajo relación pactal. Y ahí es donde se cumple y se debía cumplir el reino de Dios, donde ellos hubieran sido obedientes hasta el fin, como Jesús lo fue, ¿no? Poniéndolo en términos paulinos, ¿no? Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ellos no fueron obedientes hasta la muerte, al contrario, fueron desobedientes a muerte. Pero entonces acá tenemos toda la realidad de la expansión del jardín. Este era el propósito, era que fueran completamente felices en Dios, glorificaran a Dios, ejercieran sus roles en unión marital, bajo una familia y así expandieran el reino de Dios, el jardín, a todo el planeta. Este es el reino creado. Este es el principio de todo. Dios creó un reino. Entonces, acá tenemos el primer tema, ¿no? Tenemos el reino creado. El rey es el hombre, pero como en ese momento solo existían, ponemos a Adán, y es importante entender que es solo Adán ahorita, el rey. El pueblo de Dios es Adán y Eva, los únicos seres humanos vivientes. Su relación pactal es el pacto adánico, el pacto creacional, que vimos la clase pasada, y esta clase un poquito. La cabeza pactal de toda la humanidad es Adán, y como cabeza pactal, por eso podemos decir en Adán todos pecamos, porque él era no solo el único hombre, sino el hombre con quien Dios hizo un pacto, que entendía el pacto y la relación pactal que él tenía. Y el territorio y las fronteras del reino eran Edén. Ok, perfecto. El aspecto de la poligamia. Curiosamente, la poligamia empieza en Génesis 4. ¿Sí? Y vamos a ver que, bueno, y es que vamos a ver específicamente eso, ¿no? Que es, por ejemplo, poniéndolo en Génesis 4, es la familia de Caín, los hijos que representan a la serpiente y la simiente de la serpiente, los que empiezan esos tipos de pecados. Pero nunca ha sido parte del propósito de Dios. Es más, eso nos muestra cómo el hombre fue hecho completamente corrupto. Y por eso es que el siguiente capítulo, los siguientes capítulos nos llevan a Noé de la destrucción de todo, porque Dios no condona esos comportamientos. Dios no los ve como algo positivo o aceptable. Es más, Él destruye toda la tierra con su ira, para mostrarnos lo desagradable y lo terrible que es eso para Él.
¿Por qué hay personas en la historia de la Biblia, en la narrativa bíblica, que vemos como personas entre comillas buenas que ejercen poligamia? Es exactamente porque creo que la Biblia es un libro espectacular por eso, ¿sabes? O sea, no nos muestra a héroes sin fallas y sin defectos que derrotan a todos sus enemigos y hacen todo y son grandiosos y grandes, casi dioses, ¿no? Como por ejemplo la épica de Gilgamesh, ¿no? Gilgamesh fue un rey, pero eventualmente fue adorado como un dios. La Biblia nos muestra lo opuesto, nos muestra hombres que después de Adán cayeron y están muertos en sus delitos y pecados y están afectados por el pecado. Tú cuando lees la historia de David tú cuando lees la historia bíblica, después de la promesa del nacimiento de la serpiente, es como una tensión, ¿no? Es como, ese parece ser, por ejemplo, Abraham, un hombre que deja su descendencia, va y sigue la promesa de Dios, pero luego comete no solo un pecado, sino un montón de pecados. Es un mentiroso, está dispuesto a entregar a su esposa al faraón, es un manipulador, es desobediente, se deja gobernar por su mujer, o sea, un montón de cosas que uno diría, ¿cómo este hombre va a ser, no? Y es porque todo eso es como una tensión de dónde está esta persona, este hombre obediente que sí va a ejercer el dominio de Dios, ¿no? Y termina en Malaquías y en silencio, y luego empieza Mateo. Entonces, todo eso es para mostrarnos que aunque Dios quiere restaurarlo todo, Jesús es necesario para restaurar todo. Y por eso es que la Biblia se trata de Jesús, no de Abraham, y no de David, y no de nosotros. Porque nada de eso lo tolera Dios y nada de eso lo aprueba Dios, pero vivimos en el mundo de pecado. Sí, tú y yo cometemos pecados, como David en su época, ¿sí? Con la poligamia, por ejemplo. Eso no quiere decir que Dios lo apruebe y eso no quiere decir que Dios diga que está bien. Es más, los autores bíblicos nunca condonan ese tipo de comportamientos. ¿Sí? Es una crítica constante contra el pecado. Y David lo entiende. Salmo 51, por ejemplo, después de que él peca con Betsabé, no es un salmo, es un salmo lleno de entendimiento de David y su condición de pecado. No es alguien que cree que está haciendo las cosas bien, es alguien que dice, yo nací en pecado fui concebido, solo sé pecar, ¿sí? Por favor, restaura en mí el gozo de tu salvación, porque yo mismo no lo tengo, ¿sí? No quites tu espíritu de mí. Son todas esas cosas las que nos muestran que todo eso no existe en la Biblia para ir y apuntar ejemplos de lo que debemos hacer. Sí, porque la Biblia no es un libro de sigue a aquel, sé como quien, o no seas como quien, es al contrario, es un libro cuyo tema principal es Jesús, y con Jesús el reino de Dios y la proclamación del reino de Dios. Y la Biblia nos muestra cómo todo eso es revelado y cómo todo ese reino de Dios se cumple finalmente en Jesús. Entonces, ¿cómo responder a esas cosas? Decir, claramente los autores no los condonan, claramente los autores no los aprueban, pero era la vida, es la vida real, eso pasa en el mundo real. Y eso pasaba en esa época, ¿no? En el Medio Oriente, en el antiguo Medio Oriente, tener un harem, más que un palacio de deseo sexual, era una muestra de la gloria del rey. Si un rey tenía un harem de mujeres hermosas, es más, ellos incluso a veces las regalaban, por ejemplo, a reyes visitantes para que mostraran qué tan glorioso era ellos, era qué tan hermosas eran las mujeres de su harem, o cuántas mujeres hermosas tenían en su harem. Y eso pasa, o sea, la Biblia no es un libro de historias a color y bellas y todo hermoso y todo color arcoíris. No, por ejemplo, cuando tú lees Esther era parte de un harem, por ejemplo. Pero Dios utiliza pecadores para cumplir sus propósitos. Rahab era una prostituta y Rahab es la que salva a los mensajeros de Israel y eventualmente Dios la salva allá de su casa, ¿no? Entonces, Dios nunca condena el pecado, pero Dios utiliza pecadores para sus propósitos, pecadores arrepentidos y redimidos. Obviamente, las cosas en el antiguo pacto y en el nuevo pacto son completamente diferentes, ¿sí? Todo es hecho nuevo, hay corazones circuncidados, nuevas naturalezas, nuevos nacimientos que antes no tenían. Entonces por eso la ética cristiana, la ética bajo el gobierno de Jesús es completamente diferente a la ética del Antiguo Testamento, porque la situación era diferente, Jesús no había llegado y no todo había sido hecho nuevo.
Pero sí, esa sería mi respuesta a eso. Perdón si me extendí un poco. Todo un gusto. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que vimos del reino creado, de lo que significa Génesis y por qué es importante entender Génesis como el reino de Dios antes de continuar? Daniel, una pregunta es que decías que el jardín del Edén era como un prototipo del, del tabernáculo y entonces pues que todos los elementos que estaban en el huerto del Edén, eran los mismos del tabernáculo y del lugar santo y el santísimo. Entonces ahí pues quería preguntarte el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿cuáles serían los equivalentes entonces en el tabernáculo? Sobre todo el del Curiosamente, árbol de la ciencia, del conocimiento. curiosamente en el tabernáculo y en el templo ya no está, solo está el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es el candelabro. Eh, Eso representa ese candelabro, la menora. Eso representa el árbol de la vida. No está el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque en el tabernáculo, aunque eh, porque la caída ya pasó, ¿no? Y las cosas son diferentes. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal no es necesario porque el hombre ya comió de él, el hombre ya vivió en desobediencia. Pero el árbol de la vida está ahí porque la promesa de restauración y regeneración y el acceso al árbol están ahí, ¿sí? Al árbol de la vida. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no existe, ¿sí? Después del diluvio es destruido y ya no se busca reflejarlo ni mostrarlo de ninguna forma. Es más, creo que el árbol del conocimiento del bien y del mal es reflejado en la naturaleza humana y el pecado. La rebelión del hombre contra Dios. Mm, ay, vale, listo, vale, muchas gracias. De nada. Bueno, Buenas perfecto. noches, mi nombre es Ricardo Rodríguez. Buenas noches. Daniel, ¿cómo relacionas que el árbol de la vida es con la menora? ¿Cómo se relaciona? Eso es lo que los judíos creían. O sea, es que no quiero entrar en demasiados detalles. Si vamos al Levítico, es más, el lenguaje en hebreo y toda la construcción del templo y el tabernáculo, todo es muy simbólico de Edén y de Edén últimamente en Jesús, ¿no? O sea, eso es algo muy curioso. Se devuelve al Edén y tiene un antitipo en Jesús. Las instrucciones, lo que refleja, las 7 ramas, todo eso es lenguaje que, o sea, toca hacer un estudio muy detallado de eso. Si quieres luego te paso recursos al respecto. Eh, Porque es que si me voy por todas las tangentes el curso sería demasiado largo. Eh, pero sí, es más que todo el lenguaje y lo que intenta simbolizar. Eh, Hay muchos estudios al respecto, son muy bellos. Pero sí, es principalmente eso está en el Antiguo Testamento y en las escrituras judías posteriores. Y los libros apócrifos también está mucho de eso. Sebastián tenía una mano levantada. Hola, ¿me Hola, escuchan? sí. Hola. Es que me llama la atención que siempre hay una relación o veo que para Dios siempre es importante el tema del monte o de subir al monte. Y hoy leía justo en Mateo cuando Jesús, después de alimentar a una multitud, subía al monte a encontrarse con Dios. Y hoy también lo mencionabas tú Ujú. acerca acá en el huerto del Edén. Quisiera saber si es relevante, o sea, para Dios siempre es relevante el monte, qué significado tiene, o digamos, sí, sí, básicamente, porque siempre se refiere o se habla mucho de los montes, sí. Los montes, sobre todo, no solo en el Antiguo Testamento, sino para el Antiguo Medio Oriente, son lugares donde el cielo y la tierra se encuentran.
Y por el cielo entendemos especialmente la presencia de Dios, ¿no? Es como el lugar óptimo para adorar a Dios, ¿sí? Por ejemplo, Jerusalén es un monte, ¿sí? Es un monte ciudad. Es más, y la nueva Jerusalén también es un monte de alguna forma, ¿no? Y refleja eso. Los montes son como un lugar de la unión del cielo y la tierra. Curiosamente, eso no quiere decir que uno no pueda orar a Dios fuera de un monte. Por lo menos ahora aplica a Juan 4, ¿no? Ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén se adora a Dios, pero se adora a Dios en espíritu y en verdad. No importa el lugar, sino importa es la adoración verdadera. Eso es en nuestra época. Pero sí, los montes eran un lugar especial porque son los lugares donde el cielo y la tierra se unen, donde uno tiene el contacto máximo con la presencia de Dios. Por eso los altares y los lugares altos se hacían en montes, porque esa es la tradición, y yo creo que una tradición que viene de Adán, no necesariamente una tradición antibíblica, que esa era la realidad en Edén y se reflejó a lo largo de la historia humana. Por ejemplo, en Egipto las pirámides reflejan eso, ¿no? Como un lugar alto donde se puede conectar con Dios. En América las pirámides de los incas, por ejemplo, muestran que esa idea siempre está ahí, ¿no? Uno para adorar verdaderamente a Dios lo adora en un monte porque Edén era un monte y Adán adoró en un monte, y creo que esa tradición se refleja. Pero principalmente hablando de Antiguo Medio Oriente y del contexto bíblico es porque es el lugar donde el cielo y la tierra son uno. Sí, esta imagen lo representa, ¿no? Si tienes como el cielo y la luz, y acá en la punta del monte el cielo y la tierra son uno. Así lo veía, o nos lo muestra Moisés, y así creo que lo veía Adán. Y por eso ahí está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque ahí es donde debían adorar a Dios, en obediencia. Tristemente no fue lo que pasó, pero eso es lo que debían hacer. Bueno, hay muchas preguntas en el chat. ¿Puede haber una relación entre el candelabro como luz y Jesús? La menora, pues como te digo, la menora simboliza el árbol de la vida. El árbol de la vida, cuando lo vamos en Apocalipsis, es un símbolo de Jesús, ¿no? Él es la fuente última de vida. De él fluye vida y de él fluye restauración y la restauración de las naciones. Entonces, claro, cumple su antitipo en Jesús no tanto como luz, sino como fuente de vida última. ¿Sí? Él es el árbol de la vida que restaura el mundo y la creación finalmente. ¿Sí? Bueno, tomando el árbol de la vida en Apocalipsis como simbólico, no todo el mundo lo toma como simbólico, pero para mí es muy evidente que Apocalipsis tiene un simbolismo y el árbol de la vida es ese. Y el árbol de la vida es un tema que está a lo largo de la Biblia. A lo largo de toda la Biblia está el árbol de la vida. Y se culmina en Jesús como fuente última de vida, ¿sí? Porque Él es el que restaura el universo. Y si, por ejemplo, entendemos vida eterna como la define Dios en Juan, ¿no? Vida eterna es vivir en comunión última con Dios. Sí, y la Nueva Jerusalén es ese lugar donde ya no hay templo, porque en nuestra época todavía existe un templo, ¿sí? El templo es cada creyente y la iglesia, ¿sí? O sea, cada creyente es habitado por la presencia del tema de Dios, ¿no? Nosotros somos en sí mismos, nosotros un lugar santísimo. Esa es nuestra generación, pero en la nueva creación ya no hay templo. En nuestra generación sí hay templo. En la nueva generación ya no hay templo, porque todo ya es finalmente restaurado. Y ahí es donde aparece el árbol de la vida, después de eso, ¿no? Después de que ya no hay templo y Jesús es la luz, aparece el árbol de la vida que da fruto. Y el árbol de la vida, creo yo y muchos comentaristas de Apocalipsis, que es un símbolo de Jesús como fuente de vida. En ese sentido. Eso respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta. Esta pregunta de arriba puede ser para otra clase. Ok, perfecto. Pero igual la respondí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, perfecto. Tenemos 20 minutos. Vamos a ver qué tanto de la siguiente sección podemos ver en 20 minutos. Un momento. Bueno, acá están las lecturas recomendadas. Estos son comentarios que yo usé. Esto
igual, la mayoría están en inglés. El único que creo que está en español es el de Calvino. Pero el de Matthew Henry, por ejemplo, está en español también. Hay varias versiones de traducciones. Hay una versión que está que está traducida pero está añadida y comparada con literatura contemporánea. Esa es la de La Cueva, creo. Esa no es la más recomendada porque no es una traducción literal del autor, sino es muy comentada. Estos son muchos de los comentarios que usé, no todos, la mayoría está en inglés. De nuevo, si quieren más recursos, me avisan, me pueden escribir por el WhatsApp del grupo. Yo soy uno de los administradores. O pueden escribirle a Gise, Gise me avisa a mí, yo les paso recursos de lo que necesiten, si quieren estudiar algo y tengo la disponibilidad, con mucho gusto les ayudo. Estos son solo un par de comentarios, igual les vamos a pasar todo esto en la presentación, si la quieren, si la necesitan, para profundizar más en todas estas cosas. Los organicé de más técnicos a menos técnicos. Estos creo yo que son los más técnicos, muy de ir al hebreo, de mirar qué significa la palabra en hebreo, el uso de la palabra. Estos siguientes tres son mucho más moderados, son mucho más fáciles de leer, no tienen que conocer muchísimo, no usan lenguaje muy técnico. Y estos últimos tres para mí son súper fáciles, súper claros. Estos tres últimos tres son súper claros, son unas lecturas muy fáciles en inglés, si saben inglés. Tristemente que todos estos recursos no están en español, pero los tengo todos, si quieren se los puedo pasar. Bueno, eso es como lecturas recomendadas antes de continuar. Y ya, terminando lo del reino creado y lo de por qué Dios creó un reino, vamos al reino conservado. ¿Por qué lo llamo el reino conservado? Vaughan Roberts, para los que han leído el libro, el recurso está en PDF en nuestro drive de este curso, llama a esta sección el reino perdido exactamente por la caída. Yo lo llamo el reino conservado porque para mí todo lo que sucede acá es misericordia y cómo Dios conserva su reino a pesar de que el hombre se rebela contra él. Voy a dar como una introducción muy breve al tema porque pues esto se puede demorar un montón de tiempo y no quiero ir corriendo solo para pasar rápido, ¿no? Entonces voy a dar como una introducción más que todo creo que a la serpiente y luego veremos lo que sigue después. Entonces Génesis 2 termina diciendo el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Ya explicaré después por qué ese comentario está ahí, porque para muchos ese es un comentario raro. No, Dios crea al hombre y la mujer. Nos muestra el núcleo familiar, por qué eso es importante y por qué eso culmina el reino de Dios. Y después de eso nos dice que no estaban desnudos y no se avergonzaban, y eso es una rarísimo. Porque eso es relevante. Eso es relevante en esta historia. Hay que entender, definitivamente Moisés no escribió con versículos, no escribió con capítulos, y desafortunadamente creo yo muchos capítulos y versículos no están bien numerados, pero eso es una tradición de ya 500 años y pico, entonces yo no creo que ya cambien eso. Mi recomendación es, si pueden, hay algunos apps, algunos programas que tienen la Biblia sin versículos, sin capítulos. No hay versiones en español impresas todavía que tengan eso. En inglés sí hay, en español no hay, pero intenten, si pueden, les paso yo recursos de esos, si intenten leer la Biblia sin versículos, sin capítulos, creo que uno entiende más así a veces. Pero una introducción principal al siguiente tema y empecemos por la serpiente, porque este es la caspita que arruinó todo, ¿no? Esta es el ser problema, lo llamamos nosotros, ¿no? Curiosamente, vamos a ver más adelante que Dios no culpa a la serpiente de lo que pasó, Dios culpa al hombre. ¿Ya hay Biblia de lector acá en Colombia? Tengo que buscar eso. Gracias, Alexander. Recomendadísima. Luego, si quieres, en el grupo de WhatsApp me puedes mandar el link, quiero conocerla. Bueno, entonces, Génesis 3.1 empieza hablándonos de este ser. Es una serpiente, ¿sí? Sí, hay una serpiente física, sí, el animal está ahí.
no es simplemente un símbolo de, pero el texto es claro que la serpiente no habla por sí misma, sino la serpiente habla por algo que la mueve a hablar, algo que no es intrínseco a la serpiente ni es esencia de la serpiente, ¿no? Astuta, y esto lo explicaré al final de esta lección, puede ser tanto positivo como negativo. Curiosamente, definitivamente en esto es correcto traducirlo de la forma negativa. Pero lo primero que nos dice es esto: cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, ¿no? Entonces, Moisés nos da a entender, este animal, esta serpiente, no es solo el animal, ¿sí? Hay algo que la mueve a hablar y hay algo que la hace más astuta que cualquiera de los animales que el Señor había hecho, ¿no? Entonces, esto de cualquiera de los animales nos habla de criaturas, podríamos ponerlo en ese término, ¿sí? Esto no hace referencia a animales literales y una serpiente literal únicamente, sino a criaturas y una serpiente que es movida por otro ser, ¿sí? Lo primero que sabemos es que es un ser creado. Entonces, en la introducción vamos a ver que no hay una dicotomía eterna de bien y mal, ¿sí? No es Dios peleando contra este ser antiguo, malvado y perverso toda la vida y está buscando vencerlo de alguna forma. Es un ser creado como cualquier otro de nosotros. Eso es lo primero que sabemos de este ser. Muy pocos detalles, de nuevo, muy pocos detalles. Todos los pasajes que ustedes vean normalmente referentes al Satán, usualmente hacen referencia a un rey o a Adán, como vimos en Ezequiel 28, pero de la serpiente no tenemos detalles. Detalles de dónde viene, de por qué hizo lo que hizo. Nada de eso sabemos, solo sabemos detalles muy particulares que Dios quiere revelarnos de esa serpiente y que son importantes, ¿no? Entonces, el primero es que es un ser creado. Vamos a ver, un momento. Bueno, entonces, hablemos un poco de la serpiente. Hay muchas posiciones respecto a la serpiente que van desde más liberal hasta más, podríamos llamar, conservadora de la escritura, ¿no? Hay gente que, hablando en el mundo liberal, nos diría que la serpiente es la voz interna del hombre por conocimiento, ¿no? Entonces el hombre quería pasar de la ignorancia al conocimiento y la serpiente es como la voz interna del hombre buscando llegar a ese conocimiento, buscando obtener sabiduría. Entonces el hombre es eso, ¿no? La segunda posición es que, liberal hablando, ¿no? Es que la serpiente es el deseo sexual del hombre, ¿no? Entonces, cuando habla de conocimiento, está hablando del conocer a la mujer. Esa teoría es todavía prominente, tristemente, en muchos círculos liberales, aunque está totalmente acabada, sí, o sea, no hay argumento que la pueda sostener. Génesis 2 es claro que la unión sexual ya existía antes de que la serpiente llegara. El deseo sexual no es algo prohibido o visto como algo malo, eso es simplemente una respuesta liberal a un mundo totalmente conservado y lo que llamarían como antisexual. Una respuesta, una teología basada mucho en lo que llamaríamos la revolución sexual, pero no tiene una garantía bíblica en el texto, ni en la intención del autor, ni en lo que entendió la audiencia original. Entonces, sí existió una serpiente, la serpiente es real. ¿Qué sabemos de esta serpiente? Es un ser creado. Eventualmente la llamarán el Satán, no, el Belial, el hijo de las moscas, Belcebú, pero esto simplemente significa adversario, ¿sí? No sabemos cuál es el nombre del ser que mueve la serpiente. Ese nombre no existe, no es Luzbel, no es Lucifer. Llamar a alguien Lucifer no es llamarla diablo, diablo no es el nombre de este ser. Todos esos son títulos. Y lo que todos esos títulos nos muestran es que este ser es un ser que está en rebelión constante con Dios. Eso es lo único que sabemos, ¿sí? ¿Por qué está en rebelión? No sabemos. Sabemos, por ejemplo, en Job, que él está él puede ir al ejército de los ángeles en la presencia celestial y él
puede proponer cosas o decir cosas, pero no tiene poder en sí mismo, no es un ser todopoderoso, no es un ser omnipresente, no es un Dios malo, no es la antítesis de Dios, es un ser creado. Y su característica principal es que vive en rebelión con Dios. Y lo único que entendemos de él es que él es un ente de caos. ¿Sí? Así como Dios, cuando crea todo del caos, entre comillas, ¿sí? Porque no había caos real, hace orden, ¿sí? Ve, la tierra está vacía y sin forma. Sí, es como un caos entre comillas porque no hay caos real, no hay caos en un mundo gobernado por Yahweh. Esta serpiente quiere invertir eso, ¿no? Ella quiere que todo el orden perfecto de Dios se vuelva caos. Es un ente de caos. Sí, ella va a hacer todo lo posible en su poder para que todo el mundo viva en rebelión de Dios como ella, sí, como este ser, como la serpiente, y con eso crear caos, desordenar y cambiar el orden perfecto que Dios ha creado. Ese es el propósito de este ser. Es un ser que donde hay luz quiere oscuridad, donde hay una reja quiere romperla, donde hay seres a la imagen y semejanza de Dios, Él quiere que no sean seres a la imagen y semejanza de Dios, sino a su imagen y semejanza. Eso es lo único que sabemos de este ser. Títulos tenemos por todo lado: adversario, diablo, señor de las moscas, señor de oscuridad, ¿sí? El adversario, el maligno, por ejemplo. Todo eso son títulos de él. Pero algo que es claro es que es un ser creado. Entonces, eso de que haya una dicotomía eterna entre la serpiente y Dios, y como esos memes de Facebook, ¿no? De Jesús jugando fuerza con el diablo, eso no es verdad. Este ser no tiene nada de poder en sí mismo. Este ser no puede acabar con Dios. Este ser no puede destruir a Dios. Este ser no puede ganarle a Dios en nada. Y la historia de la Biblia nos va a mostrar en esto. Esta persona o este ser cree que triunfó, pero lo único que hizo fue, con lo que logró en el jardín en Génesis 3, marcar su sentencia de muerte, ¿sí? Porque lo que pasa en Génesis 3 y en la misericordia de Dios es que Él promete que este ser va a ser acabado una vez y para siempre. No sabemos de dónde viene, pero sabemos por qué está ahí, ¿no? La serpiente está ahí para que Adán ejerza su rol como rey y sacerdote. Adán debe ser un adorador del Dios verdadero, ¿sí? Él recibió la revelación divina, Eva no, ¿sí? Eva fue creada después del hombre. Dios hace un pacto con el hombre sabe los términos del pacto, Dios le da las condiciones del pacto, le da la promesa de descanso, que todo sea completo y que sea feliz, ejerciendo dominio bajo el gobierno divino, siendo el rey del reino de Dios, el rey humano, la parte humana del rey soberano. Todo eso se lo da Dios al hombre, pero luego crea a la mujer, y ahí es donde sale el oficio del profeta, ¿no? Adán debe comunicar esas verdades a la mujer. Y debe proteger el reino de Dios, ¿sí? Y sus fronteras, curiosamente, de este ser, ¿sí? Por eso la serpiente está ahí. Porque ese era su rol. Si él es un rey sacerdote bajo las fronteras del reino divino de Dios, cuando se presente adversidad, él tiene que mostrar dónde está su corazón, a quién adora él como sacerdote y a quién sirve él como rey y siervo. Y para eso está la serpiente ahí. Pero una introducción clara de la serpiente, no sabemos nada de esa serpiente. Ni Ezequiel, ni Isaías realmente nos cuentan la pelea celestial, ni la rebelión de los ángeles. Esas son cosas que tenemos detalles. Una rebelión de ángeles, sí. El diablo tiene ángeles, sí. Tiene mensajeros. Pero no es todopoderoso. Es un ser creado. Es un ser que ya ha sido derrotado en la cruz, pero que en este momento es un ente de caos y sigue siendo un ente de caos. Desde el jardín hasta hoy, él busca crear caos, él busca disrumpir el orden de Dios. Por eso los pecados más grandes son disrupciones completas del orden de Dios, ¿no? Cuando Pablo habla de la corrupción del corazón, él habla de la homosexualidad como prueba última, ¿no? De la corrupción del corazón. Porque eso es la disrupción última del orden creacional de la sexualidad humana, por ejemplo. Y eso es lo que este ser quiere. Este ser es, como lo diría Jesús, es un mentiroso y el padre de mentiras. Es un ser incapaz de decir verdad. Todo lo que él habla son mentiras. Ese es su idioma.
¿sí? Así como Jesús es el camino, la verdad y la vida, este ser es la mentira. Sí, o sea, es la antítesis de la verdad. Dios habla verdad, Jesús habla verdad y lo querían matar porque hablaba verdad. Este ser habla mentira y la gente ama la mentira. ¿Sí? La gente ama a la serpiente y él es el Dios de este mundo por eso, porque es el ser más adorado en este planeta. Pero sus días están contados y ya ha sido derrotado. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el jardín? ¿Qué pasa con la tentación? Y todo eso lo veremos en la siguiente clase. Solo quería por lo menos contarles un poco de la serpiente. Eh, Curiosamente, en el antiguo Medio Oriente la serpiente siempre fue un símbolo eh, malo, ¿no? Por ejemplo, para los que han leído o conocen la épica de Gilgamesh, después de toda su aventura y de toda su épica, de visitar al anciano de días, el único que sobre el diluvio para buscar inmortalidad, no lo consigue, pero él le dice, hay un fruto en el profundo del mar, y ese profundo te va a rejuvenecer y vas a poder vivir para siempre. Y él se amarra unas piedras, se tira al mar, logra coger el fruto, logra salir a la orilla, pero está tan cansado que se queda dormido a la orilla del mar y lo primero que ve después de despertarse es una serpiente cambiando de piel, ¿no? Entonces este ser se comió el fruto y cambió de piel, se rejuveneció y le quitó la inmortalidad a Gilgamesh. Y ahora él tiene que vivir con la derrota de eso, ¿no? Él lo pone en su épica, ¿no? Ahora lo único que tiene son los muros de Uruk. Esa es la única gloria, lo único por lo que va a ser recordado, porque no pudo vivir para siempre por culpa de una serpiente, ¿no? Entonces, la serpiente siempre fue algo temido, siempre fue un ente difícil y triquiñuelo. Los faraones respetaban mucho a la serpiente, ¿no? Después de todo, en la corona de muchos faraones estaba un símbolo de una serpiente. En el antiguo Medio Oriente era un ser misterioso, un ser complejo. ¿De dónde viene todo eso? Puede ser que venga de tradición adánica, pero sí, es un ser de caos, es un ser lleno de mal, es un ser que vive y lo único que sabemos realmente de él es que él vive en rebelión con Dios y él quiere que todos vivan en rebelión con Dios como él, como ella, ¿sí? Como la serpiente. Hay gente que relaciona serpiente con saraf, que es otra forma de decir serpiente en el hebreo. Y eso lo relacionan con los serafines, ¿no? Los que están en el trono en la revelación de Isaías 6, por ejemplo, que son serafim. Eh, Realmente, cuando se hace un estudio, para mí, extensivo del hebreo, no da para eso. No creo que la serpiente haya sido un serafín. No creo que lo que rodee el trono de Dios son serpientes, como algunos lo ponen. Por ejemplo, si algunos acá son fans de Bible Project, Tim Mackie tiene esta posición de que los serafín son como sarafs, como serpientes, y esto es como un saraf caído. No lo veo yo así, hay gente que lo ve. La evidencia lingüística es muy poco acertada, sobre todo que la palabra caen para serpiente no es saraf, sino es la otra palabra. Entonces, los autores del Antiguo Testamento nunca buscan hacer una relación directa entre ambos, y creo que eso es intencional y que el uso de la palabra serafín no nos da esa distinción. Si es un ser angelical, eso sabemos. Cómo cayó, qué pasó, nada de eso sabemos. Solo sabemos que esta es su característica principal: rebelión. Vive en rebelión con Dios y quiere que todos vivan en rebelión con Él. Y con eso introduciremos lo que es el reino conservado y cómo Dios en su misericordia, a pesar de que nosotros entregamos el reino de Dios por una mentira, lo conservó. Tenemos un par de minutos, entonces si tienen algunas preguntas, soy más que feliz de responderlas. Daniel, es que me llama la atención que hay un misterio entre la referencia a a la serpiente en tribus ancestrales, porque es que aquí los muiscas en la historia de, de Bochica, bueno, Bochica salió del agua con un niño y luego poblaron la tierra y cuando ya, cuando ya la tierra estaba poblada, los muiscas, ellos dijeron, bueno, ya está como
se cumplió la población, entonces nos regresamos al agua y los dos se volvieron serpientes. Entonces esa simbología tribal me llama mucho la atención también, cómo se replica en varias culturas, pero pues también hago la claridad de que no era, de que pues Bochica y el niño no eran, esto de que Bachoe y el niño no eran, aunque se volvieron serpientes, no representaban el ser de caos, sino que el ser de caos era otro que, yo no me acuerdo si se llamaba Chipchacún. Bueno, o sea, el ser de caos por el que también se mandó agua al territorio Muisca como para enjuiciar a las personas que estaban haciendo mal y habían traído caos sin enjuiciar a este ser del caos. O sea, también hay un relato del diluvio entre Ujú. las comunidades prehispánicas. Pero bueno, me llama la atención que se repite en muchas culturas, la figura de la serpiente como parte de los relatos fundacionales de la historia, de la existencia del ser, de la humanidad. Sí, es muy curioso. No estoy seguro. eh, por ejemplo, la Enuma Elish es uno de los mitos creacionales de los babilonios. Ahí no se nombra, no estoy seguro si se nombra la serpiente, pero sí, o sea, hay tradiciones, podríamos decir, ancestrales que yo creo que son tradiciones adánicas, ¿no? O noecas, ¿sí? Por ejemplo, es el diluvio. En todas las civilizaciones, podríamos decir, arcaicas, hay una narración de un diluvio, ya sea local o universal. Y eso es porque de alguna forma esa tradición histórica fue cambiando y adaptándose a cada cultura. Eh, pero sí, no soy muy experto en historia americana, tristemente. No puedo ser experto en todo, pero muy interesante. Me gustaría leer más al respecto en mitos americanos, relación y cómo entendían ellos la serpiente, por ejemplo. Pero sí, todas esas cosas se entienden. Yo creo personalmente que todo eso tiene relación a que esto pasó y estas historias se van pasando y como un teléfono roto, pues van cambiando y adaptándose a cada cosa, pero creo que pasan. Sí, es curioso y pues no, de mi perspectiva lo aprecio es como misterio, como que pues no tenemos más información al respecto. Eso, vale. Está bien, Gracias. gracias. Eso le da más responsabilidad a Dan. Sí, definitivamente la responsabilidad de Dan era mayor. Es última, ¿no? O sea, lo que les dije al principio, y lo que vamos a ver en la próxima clase es que Dios culpa al hombre de todo, no a la mujer ni a la serpiente. Porque él era el último responsable de todo. Sí, él era el responsable de cuidarlo, de transmitir el mensaje a Eva, de proteger a Eva. No, no fueron creados al tiempo exactamente por eso, porque Adán estaba informado y tenía la revelación divina y entendía su deber y su rol, y no lo cumplió. Pero sí, la responsabilidad última es del hombre y la culpa es del hombre, no de la mujer. Así lo pone Moisés y los autores bíblicos. Perfecto, de nada. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar o algún otro comentario? Sí, Alex. Buenas, Daniel. No me queda claro, eh, como tú dices, todo el mundo viene diciendo que es una relación personal con Dios. eh, o sea, no me queda claro por qué no es bíblico decir que tengo una relación personal con Dios. ¿Por qué no es bíblico? Porque la relación, la relación de Dios con los hombres, por lo que vamos a ver a lo largo de la historia, es más de la relación de Dios con su pueblo que la relación de Dios con un individuo. Es más, curiosamente, ese es uno de los errores de la reforma y es hacer demasiado énfasis en el individuo. El catolicismo no es malo necesariamente en el sentido
de que Dios debe ser adorado en una comunidad, por ejemplo, sino que está institucionalizada y episcopalizada. Ese es el problema del catolicismo. Pero cuando tú, por ejemplo, cuando vamos al Nuevo Testamento, tú vas a ver iglesias siempre en grupos, personas orando comunalmente, ancianos puestos en cada iglesia, Pablo formando iglesias y comunidades de adoradores más que simplemente convirtiendo individuos, ¿sí? Cuando tú entiendes, por ejemplo, la proclamación, el querigma del Evangelio del Mesías, no es tenga una relación personal con Dios, sino arrepiéntanse, siempre en plural, y crean en el Evangelio. O sea, en que Jesús es Rey y Señor y debemos someternos al reino y al gobierno último de Dios en el Mesías. Entonces, el mensaje y la proclamación del Evangelio nunca es de relación personal. Es de formar parte de la comunidad, podemos llamarlo así, que es el reino de los cielos. Es más, formar parte del reino de los cielos. Eso es lo que es ser un cristiano. Y eso es lo que vamos a ver últimamente, ¿no? Después de la cruz voy a mostrarles cómo, no sé si notaron en el programa que todas las clases o todos los temas que vamos a ver después de la cruz son de alguna forma los mismos que antes, pero con algo nuevo, ¿no? El reino creado, el reino recreado. Sí, es una nueva creación, pero es el mismo reino. Entonces, todo eso nos muestra que el mensaje del Evangelio nunca ha sido, no, el mensaje de Israel no era si un individuo que cree en el Dios de Israel tienes que pertenecer al pueblo del pacto, ¿no? Por ejemplo, Rahab, Ruth, eran mujeres que se unían a la comunidad de Israel y creían en el Dios de Israel, pero el punto nunca era que su relación fuera personal. Ellos tenían que entrar al pueblo de Israel y formar parte del pueblo de Israel. Si no, no se cumplía su fe, ¿no? Entonces, ¿por qué ese no es el mensaje? ¿Por qué no es, o sea, una relación personal con Dios? No digo que no exista, pero eso no es lo principal. Y es demasiado secundario, o sea, así lo pondría yo. Es más, la oración comunitaria y la vida comunitaria de la iglesia es esencial en lo que vamos a hablar, por ejemplo, en Hechos, en la proclamación del Evangelio. Más que, sí, yo tengo una relación con Dios y está bien. No, es más, en esa época, hablando de la persecución judía, porque hay todavía una persecución imperial, era perder tu familia, era ser expulsado de la sinagoga, era perder privilegios, era un montón de cosas, ¿sí? Entonces, por eso Dios crea una comunidad, Dios crea un pueblo. Cuando tú vas a la nueva creación, no ves individuos, cada uno viendo cómo va, no ves cantos corales de santos adorando a Dios, no ves reyes y sacerdotes en comunidad, ejerciendo juicio y dominio, derecho y justicia bajo el estándar divino. Pero tú nunca ves singulares, ¿sí? Que Pablo le importaba la salvación de personas, sí, pero ¿cómo lo define, por ejemplo, Hechos, ¿no? Y se añadieron ese día X almas, ¿sí? Muchos individuos, pero se añaden algo que ya existe, que es el reino de Dios. No, simplemente cada uno va y forma su camino, no hay llaneros solitarios, ¿sí? Eso no existe en la Biblia, eso no existe en el Nuevo Testamento. Curiosamente, por ejemplo, cuando veamos el reino eclesial y cuando Jesús forma su iglesia, lo forma bajo personas que creen en el mensaje correcto, por ejemplo, ¿sí? No bajo un individuo o dos, ¿sí? Entonces, por eso creo yo que Génesis 2 nos muestra eso desde el principio, ¿sí? El énfasis no es la relación de personal con Dios, sino el reino de Dios formado de familias, por ejemplo, de una comunidad constantemente en crecimiento de adoradores del Dios verdadero. Así creo yo que es la evidencia bíblica. Esa creo yo que es la evidencia bíblica. No creo que haya exégesis, no, o sea, por ejemplo, exégesis no influenciada por ideas filosóficas extrabíblicas a la que puedas llegar a esa conclusión, como que el mensaje del Evangelio es tener una relación personal con Dios. No, ese nunca ha sido la proclamación del Evangelio. Muchas gracias, Daniel. ¿Sí respondes a tu más claro. pregunta? Gracias. Perfecto, gracias. Sí, señor. Ese énfasis en la relación personal puede explicar la poca profundidad actual en el papel de la iglesia y la congregación. Definitivamente. Y eso creo que tristemente es un error de la reforma, ¿no? Y es que al intentar separarse tanto del catolicismo, los reformadores en sí mismos no creían en el individuo y en la relación personal con Dios. Uno no puede ir a Zwingli, a Lutero,
a Melanchthon, a Calvino y ver esas ideas, pero esa separación del catolicismo y el énfasis, por ejemplo, la traducción de Ginebra no traducía la palabra eclesia como iglesia, sino como congregación, por ejemplo, para hacer un intento de separarse del catolicismo, porque la iglesia se entendía como catolicismo siempre. Pero eso llevó a que eventualmente la gente le diera prioridad al individuo y no a la comunidad. Ese es un error de la reforma que tristemente los reformadores no corrigieron demasiado, no buscaron combatir mucho, no lo vieron, no lo previeron. Pero sí, definitivamente, por eso es que hay tantas personas que creen que la iglesia no es necesaria, que la iglesia virtual es buena, o que no necesito comunidad cristiana o amigos cristianos o familia cristiana cerca a mí. Puedo tener amigos totalmente mundanos y mientras mi relación personal con Dios esté bien, no funciona. Pero, por ejemplo, hay mandatos a confesarnos los pecados los unos por los otros, a orar los unos por los otros. Yo no puedo orar los unos por los otros con amigos paganos, con un amigo musulmán. Eso no tiene sentido. Entonces, es más, el ministrarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, son mandatos de la iglesia a la iglesia. El construir el cuerpo de Cristo es un mandato a la iglesia, ¿no? Pablo habla de apóstoles, hay profetas, y el ministerio es construir el cuerpo de Cristo. Entonces, eso siempre habla de comunidad y de comunidad eclesiástica, que lo veremos mucho en más detalle cuando veamos el reino eclesial. Pero sí, definitivamente, tristemente, el enfoque en el individuo y la relación personal ha hecho que lo más importante en la comunidad del nuevo pacto, que es la congregación local, la asamblea local, se pierda y pierda su significado y su valor.